¿Se te complica usar el looper del Quad Cortex? En esta guía vas a aprender a usar cada cosa del looper. Lo dividí en 5 partes, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así que quédate en este video para que aprendas a usarlo sin importar si eres principiante o un profesional. Primero agrega el looper X en un espacio vacío de tu grid. Vamos a ponerlo al final. Estoy en el modo Stomp y le vamos a asignar que el looper se active con el H. Entonces aquí queda asignado. Vamos a abrirlo, ya sea así o tocando acá, y ya nos abre el menú del looper. Para grabar vamos a pisarlo una vez y ahí empieza a grabar. Pisamos de nuevo para cerrar el loop y empezar la reproducción. Ahí está. Este botón luego se convierte en el overdub. Aquí está grabando. Aquí simplemente está reproduciendo. Entonces, si quiero grabar encima, aquí está. Si quiero dejar de grabar encima, esto es lo que debo hacer. Aquí puedo reproducir lo que acabo de grabar. Aquí lo voy a duplicar. Y acá puedo empezar una nueva grabación. En la pestaña de parámetros encontrarás los controles principales. El nivel de reproducción, playback level, es el volumen maestro del loop, y el nivel de overdub, overdub level, controla el volumen de las nuevas capas. Mantén ambos justo por debajo de 0 decibeles para evitar una mezcla empastada. Vamos a ponerlos en 0.5, vamos a poner el overdub en 1 y el playback en acá. Los filtros pasa altos o high pass y pasa bajos o low pass son esenciales para la mezcla. Usa el pasa altos para cortar graves de las partes rítmicas y el pasa bajos para suavizar tonos muy agudos o hacer que las capas suenen más lejanas. Dependiendo del sonido que estén usando, del instrumento que estén usando, van a querer más de esto o menos. Lo mismo acá. Yo por lo menos ya tengo un ecualizador en la cadena de efectos. Entonces no voy a usar estos. Activa el umbral, el threshold, para que la grabación empiece automáticamente cuando toques. También puedes sincronizarlo con el metrónomo, añadir una cuenta de pre-roll y fijar una duración del loop en compases. Esto está acá. Aquí está lo del metrónomo para sincronizarlo. Pre-roll de 2 barras. Vamos a hacer 4 compases. Vamos a cambiar el tempo. 2, 2, 3, 4. Vamos a ver funciones creativas que tenemos: el reverse, el half speed, que son perfectas para diferentes texturas. Entonces, el reverse nos sirve, lo que hace es literalmente reproducir el loop al revés, que es perfecto para texturas ambientales. Y el half speed, que es media velocidad, baja tu loop una octava y lo reproduce a la mitad del tempo. Genial para practicar o convertir riffs de guitarra en líneas de bajo. Duplicar o duplicate
que está aquí, es una herramienta súper potente en vivo. Lo que hace es copiar el loop para extender una frase corta y convertirla en una sección completa de una canción. Es simplemente doblarlo. Entonces, si grabamos, miren, 4 segundos, si le damos duplicar, aquí está el loop 4, waiting for cycle to end, y lo que está haciendo es duplicando. Increase por 2, por 3, acá no lo divide en secciones, 4, 3, 4, 5, las que necesitemos, y lo vamos a añadir todas las que querramos. Ahí ya lo cortamos, si ya fue suficiente. Empezamos con un loop de 4 segundos y ahora queda uno de 27. El modo One Shot reproduce el loop una sola vez, ideal para lanzar efectos de sonido o acentos musicales. El punch in, punch out permite corregir un error sobreescribiendo solo una pequeña sección. Finalmente, deshacer, undo y rehacer son tu red de seguridad para experimentar. Ahora, otro elemento importante es dónde lo pones en tu cadena de señal. Las opciones son ponerlo efectos, como de primerito, para que copie la señal limpia de la guitarra y pase por toda la cadena de efectos lo que tú grabes. Si haces esto, te permite cambiar de sonidos sobre el loop, que los sonidos afecten el loop. Si lo pones al final, como lo tengo yo, grabas todo el sonido ya procesado. Entonces, este es ideal para construir paisajes sonoros con muchas capas, porque puedes poner una capa con efecto, queda grabado, luego le quitas el efecto y puedes generar muchísimos más ambientes. Ahora, para configuraciones avanzadas, pones el looper en su propia ruta, es decir, yo lo puedo poner aquí. Y, digamos, quiero enviar este por el output principal o multi-output y este lo voy a enviar solamente por el 3 y 4. Entonces tengo una mezcla de solo el looper por separado. Entonces esto me va a ayudar para tener siempre mi señal limpia en un amplificador y la otra va para otro lado. Para usarlo en serio en vivo, el control por MIDI es clave. Ahorita no tengo cómo mostrarte esto, pero lo puedes hacer. Y es con un controlador MIDI externo puedes asignar cualquier función del looper a un foot switch dedicado que siempre esté activo, sin importar en qué pantalla estés. Puedes programar tu controlador con los mensajes CS correctos para cada función. Esta configuración te da un control total sin usar las manos desde tu pantalla principal de escenas o stomps, convirtiendo el Looper X en un arma letal para tus presentaciones en vivo. Vamos a grabar cosas, vamos a grabar unos loops.
Bueno, ya tienes todas las herramientas para utilizar tu looper. Así que ahora solo queda gozar, hacer música, y espero que eso sea lo que te pongas a hacer ahora. Suscríbete a mi canal y deja en tus comentarios cómo utilizas tu looper.